Nunca pensé que el orgullo pudiera cegar tanto a una persona hasta el punto de destruir lo más sagrado que tenemos en esta vida. Nunca. Pero ese día, ese maldito día de julio con el sol ardiendo sobre Madrid, como si Dios mismo nos quisiera recordar que el infierno existe también aquí en la tierra, yo tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Despedí a Carmen. La eché de mi casa como si fuera basura, como si no valiera nada, como si sus manos no hubieran cuidado a mi hijo desde el primer día que llegó al mundo. Y lo peor de todo es que ni siquiera le di la oportunidad de explicarse, de defenderse, de mostrarme la verdad que yo, en mi arrogancia infinita, no quería ver. Dime una cosa, tú que me escuchas ahora mismo, ¿de dónde me oyes? Escríbelo en los comentarios. Quiero saber si hay alguien más en este mundo que haya cometido un error tan grande que después no pudiera dormir durante meses. Porque esto que voy a contarte no es solo mi historia, es la historia de todos los que alguna vez juzgaron sin saber, de todos los que creyeron que el dinero los hacía superiores, de todos los que pensaron que podían controlar la vida con un chasquido de dedos. Mi nombre es Alejandro Montero y hace 3 años yo era el dueño de una de las empresas de tecnología más grandes de España. Vivía en un chalet en la zona más exclusiva de Pozuelo de Alarcón, conducía un Mercedes que valía más que una casa entera en cualquier pueblo de Castilla, y tenía todo lo que según la sociedad define el éxito. Mi esposa, Sofía, era arquitecta, una mujer hermosa de esas que cuando entra en un restaurante todas las cabezas se giran, con ese pelo negro brillante que le caía por la espalda como una cascada de seda. Nos habíamos casado 5 años antes en una boda que salió en todas las revistas de sociedad, con 300 invitados, champán francés y una orquesta que vino desde Viena especialmente para tocar el vals. Éramos, o al menos yo creía que éramos, la pareja perfecta. El tipo de pareja que aparece en las portadas, que todo el mundo envidia, que parece tenerlo todo resuelto. Pero la verdad profunda que nadie ve detrás de las fachadas de mármol y las sonrisas de revista, es que nuestra relación estaba rota desde hacía tiempo. Sofía y yo ya no nos hablábamos como antes. Discutíamos por todo, por cualquier tontería, por el color de las cortinas nuevas del salón, por si yo llegaba tarde a cenar, por si ella se iba de compras y gastaba demasiado, aunque Dios sabe que el dinero nunca fue un problema para nosotros. El problema era otro, uno que ninguno de los dos quería admitir, que estábamos juntos por costumbre, por apariencia, por miedo a lo que dirían nuestras familias, nuestros amigos, nuestros socios de negocios. El amor. Ese amor de verdad que hace que te despiertes cada mañana con ganas de ver a la otra persona. Ese se había ido hace mucho tiempo. Probablemente se fue antes de lo que yo quiero admitir. Cuando Sofía quedó embarazada, fue como si el universo nos diera una última oportunidad. Recuerdo perfectamente el día que me lo dijo. Era un domingo de marzo. Hacía frío todavía, pero el sol entraba por los ventanales del salón con esa luz limpia y dorada que solo tiene Madrid en primavera. Ella estaba sentada en el sofá blanco que había costado una fortuna, con las piernas recogidas bajo su cuerpo, mordiéndose el labio inferior como hacía siempre que estaba nerviosa. «Alejandro», me dijo con una voz tan suave que casi no la oí, «estoy embarazada». Y yo sentí como si algo dentro de mi pecho se abriera de repente, como si alguien hubiera corrido una cortina y dejara entrar aire fresco después de años de estar en una habitación cerrada. Nos abrazamos y lloramos. Los dos lloramos como niños. Y por un momento, solo por un momento breve y perfecto, creí que todo iba a cambiar, que ese bebé iba a salvarnos, que íbamos a volver a ser lo que fuimos al principio cuando nos enamoramos en aquel bar de Malasaña donde ella estaba con sus amigas, y yo fingí que necesitaba luz para mi cigarrillo solo para poder hablarle. El embarazo fue complicado desde el inicio. Sofía tuvo náuseas terribles los primeros 3 meses, no podía retener casi nada en el estómago, perdió peso en lugar de ganarlo, y los médicos empezaron a preocuparse. Yo contraté a los mejores especialistas, la llevé a todas las consultas posibles, hicimos pruebas y más pruebas, ecografías cada 2 semanas, análisis de sangre constantes. Gastamos una fortuna, pero no me importaba. Lo único que me importaba era que ella y el bebé estuvieran bien. En el 5.º mes nos dijeron que era un niño, y decidimos llamarlo Daniel, como mi abuelo,
un hombre bueno que había trabajado toda su vida en el campo y que me había enseñado más sobre dignidad y respeto que cualquier libro de negocios. Mi abuelo había muerto cuando yo tenía 15 años, pero todavía recordaba su voz, ese acento cerrado de la Mancha, sus manos enormes y callosas, que olían a tierra y a tabaco. Pensé que si mi hijo podía tener aunque fuera una décima parte de la bondad de ese hombre, yo habría hecho algo bien en esta vida. Fue en el 6º mes cuando decidimos que necesitábamos ayuda en casa. Sofía estaba en reposo casi absoluto. Los médicos le habían dicho que tenía la tensión alta y que cualquier esfuerzo podía ser peligroso. Yo pasaba 12, 14 horas al día en la oficina. Teníamos un proyecto enorme con una empresa alemana que podía multiplicar nuestros beneficios, pero que exigía toda mi atención. No podía estar en casa cuidándola, aunque una parte de mí, esa parte que todavía recordaba al chico enamorado que había sido, sabía que debería. Así que pusimos un anuncio buscando una empleada doméstica que pudiera vivir con nosotros, que pudiera estar ahí las 24 horas del día para lo que hiciera falta. Recibimos docenas de solicitudes, pero fue Carmen la que nos convenció desde el primer momento. Tenía 48 años. Venía de un pueblo pequeño de Extremadura. Montijo se llamaba, un sitio que yo apenas podía ubicar en el mapa. Era una mujer bajita, más bien gruesa, con el pelo castaño recogido siempre en un moño apretado, las manos ásperas de quien ha trabajado duro toda la vida, y esos ojos oscuros y profundos, que parecían entenderlo todo sin necesidad de palabras. Tenía una sonrisa que iluminaba toda la cara, arrugada por el sol y por la vida, y hablaba con ese acento extremeño tan marcado que al principio me costaba entenderla. Había trabajado cuidando niños y ancianos durante más de 20 años. Tenía referencias impecables. Y cuando le pregunté por qué quería venir a Madrid si su familia estaba en Extremadura, me dijo algo que todavía recuerdo perfectamente. Señor Alejandro, me dijo mirándome directamente a los ojos con una franqueza que me desarmó. Mi marido murió hace 3 años. Mis hijos ya son mayores y tienen sus propias vidas, y yo necesito sentirme útil, necesito cuidar a alguien porque eso es lo único que sé hacer bien en este mundo. La contraté en ese mismo momento. Carmen se instaló en la habitación de servicio, una habitación pequeña pero cómoda en la planta baja de la casa, con su propia ventana que daba al jardín. Desde el primer día se hizo cargo de todo con una eficiencia asombrosa. Cocinaba platos tradicionales que hacían que la casa oliera a ajo, a pimentón, a aceite de oliva caliente, esos olores que te transportan inmediatamente a otra época, a las casas de las abuelas, a esa España profunda que yo había dejado atrás hacía mucho tiempo en mi carrera hacia el éxito. Limpiaba cada rincón de esa casa enorme como si fuera suya, cantaba canciones antiguas mientras fregaba el suelo y sobre todo cuidaba de Sofía con una ternura que yo, su propio marido, no había sido capaz de mostrarle en meses. La ayudaba a bañarse cuando ya no podía hacerlo sola. Le preparaba infusiones especiales que según ella eran buenas para el bebé. Le leía en voz alta por las tardes cuando Sofía estaba cansada de la televisión. Le masajeaba los pies hinchados con un aceite que había traído de su pueblo y que olía a lavanda y a romero. Y Sofía, que al principio había sido un poco distante con Carmen como lo era con todo el mundo que no pertenecía a su círculo social, empezó a ablandarse, a sonreír más, a esperar con ganas esos momentos que pasaban juntas. ¿Sabes esa sensación cuando todo parece ir bien pero algo en tu interior te dice que hay una tormenta acercándose? Pues yo la sentía pero la ignoraba. Estaba tan ocupado, tan absorto en mis reuniones y mis contratos y mis números, que no prestaba atención a lo que pasaba en mi propia casa. Llegaba tarde por las noches, cenaba algo rápido que Carmen me había dejado preparado. Subía a darle un beso en la frente a Sofía, que ya estaba medio dormida, y me encerraba en mi despacho a seguir trabajando hasta la madrugada. Los fines de semana no eran mucho mejor. Tenía comidas de negocios, partidos de golf con clientes, eventos sociales a los que tenía que asistir para mantener las apariencias. Carmen era quien pasaba el tiempo con Sofía, quien la acompañaba a las revisiones médicas cuando yo no podía, quien sostenía su mano durante las ecografías, quien lloraba de emoción cuando escuchaban el latido del corazón de Daniel. Yo me estaba perdiendo todo eso y ni siquiera me daba cuenta. O quizás sí me daba cuenta, pero no quería admitirlo. No quería enfrentarme al hecho de que estaba eligiendo el trabajo por encima de mi familia,
que estaba repitiendo los mismos errores que había cometido mi padre, un hombre que yo había jurado nunca ser. Daniel nació un martes de diciembre, 3 semanas antes de lo previsto. Yo estaba en Barcelona cerrando un acuerdo cuando recibí la llamada. Era Carmen. Su voz sonaba alterada al teléfono, casi sin aliento. «Señor Alejandro», decía, «la señora Sofía ha roto aguas. Tiene contracciones muy seguidas. La ambulancia ya viene de camino, pero tiene que venir usted ya mismo, por favor. Venga rápido». Salí corriendo del hotel donde estaba reunido. Dejé plantados a 3 ejecutivos alemanes que me miraron como si me hubiera vuelto loco. Cogí el primer vuelo que pude encontrar a Madrid. Durante todo el viaje sentí un miedo que no había sentido nunca. Un miedo profundo y primitivo que me apretaba el pecho y no me dejaba respirar bien. Pensaba en todas las cosas que podían salir mal, en todas las complicaciones que habíamos discutido con los médicos, en la posibilidad de perder a Sofía, de perder al bebé, de perderlo todo. Rezaba, y eso era extraño porque yo no había rezado desde que era niño, desde que mi madre me obligaba a ir a misa los domingos en el pueblo. Pero allí, a 10.000 metros de altura dentro de ese avión que me parecía ir demasiado lento, rezaba a Dios, a la Virgen, a todos los santos que recordaba, prometiendo ser mejor, ser diferente, estar más presente. Si tan solo dejaba que mi familia estuviera bien. Cuando llegué al hospital ya había pasado todo. Daniel había nacido hacía 2 horas, pesaba 2 kilos 800 gramos, estaba perfectamente sano, con esos pulmones potentes que no paraban de gritar como si quisiera anunciarle al mundo entero su llegada. Sofía estaba agotada pero bien, pálida y sudorosa pero con una sonrisa en los labios que hacía tiempo no le veía. Y Carmen. Carmen estaba allí, sentada en una silla junto a la cama, con esa misma ropa arrugada que llevaba desde la mañana, el pelo despeinado, los ojos rojos de haber llorado, pero sonriendo también, sonriendo con esa felicidad genuina de quien ha sido parte de algo hermoso. Fue ella quien me explicó todo, quien me contó que había llamado a la ambulancia en cuanto vio que las contracciones eran cada 3 minutos, quien había preparado la bolsa con todas las cosas que Sofía necesitaba porque yo, por supuesto, no había pensado en hacer eso antes, quien la había acompañado en la ambulancia sosteniéndole la mano mientras Sofía gritaba de dolor, quien había esperado fuera de la sala de partos durante esas 2 horas eternas sin moverse de allí ni un segundo. Cuando cogí a Daniel por primera vez, cuando sentí ese peso diminuto y perfecto en mis brazos, cuando olí ese olor único que tienen los recién nacidos, esa mezcla de leche y de pureza y de promesa, lloré como no había llorado en años. Lloré de alivio, de felicidad, de gratitud y también de culpa, de toda esa culpa acumulada por no haber estado ahí, por haber dejado que otra persona hiciera lo que yo debería haber hecho. Los primeros meses con Daniel fueron los más difíciles de mi vida. Nadie te prepara realmente para lo que significa tener un bebé, para esas noches sin dormir cuando llora y no sabes qué le pasa, para ese agotamiento profundo que te deja como un zombi, para esa responsabilidad absoluta de tener una vida pequeña que depende completamente de ti. Sofía estaba exhausta. Había tenido algunos puntos después del parto que se habían infectado. Tenía problemas para amamantar, y eso la frustraba muchísimo. Lloraba por todo. Tenía esos cambios de humor bruscos que el médico nos había advertido que eran normales, pero que no por eso dejaban de ser aterradores. Y yo intentaba ayudar, pero la verdad es que seguía pasando más tiempo en la oficina que en casa porque ahora, con un hijo que mantener, sentía aún más presión porque todo saliera bien en el negocio, por ganar más dinero, por asegurar nuestro futuro. Así que una vez más fue Carmen quien se hizo cargo de todo. Era ella quien se levantaba a las 3 de la mañana cuando Daniel lloraba, quien lo mecía durante horas hasta que se calmaba, quien le cambiaba los pañales con esa delicadeza infinita como si fuera de cristal, quien calentaba los biberones a la temperatura exacta, quien le cantaba esas nanas antiguas con su voz ronca y cálida que conseguían dormirlo cuando nada más funcionaba. Trabajaba 18, 20 horas al día sin quejarse nunca, siempre con esa sonrisa, siempre con esa paciencia inagotable. Yo le subí el sueldo 2 veces en esos primeros meses porque me parecía injusto lo que le estábamos pagando por todo lo que hacía, pero ella siempre decía que no hacía falta, que ella lo hacía con amor, que Daniel era como un nieto para ella. Fue en abril. Daniel tenía 4 meses, cuando todo empezó a torcerse.
Sofía había vuelto a su trabajo en el estudio de arquitectura. Necesitaba salir de casa, recuperar algo de su vida anterior, sentirse ella misma otra vez, y no solo una madre agotada. Yo seguía con mi rutina absurda de salir a las 7 de la mañana y volver a las 10 de la noche. Carmen estaba sola con Daniel la mayor parte del tiempo. Una tarde, era jueves, lo recuerdo perfectamente porque ese día teníamos una reunión importante con inversores japoneses. Recibí una llamada de mi cuñada Laura, la hermana de Sofía, una mujer que nunca me había caído bien. Una de esas personas que siempre ven lo peor en todo y en todos. Alejandro, me dijo con esa voz suya cargada de veneno. Tengo que contarte algo muy grave. Algo que está pasando en tu casa y que tú necesitas saber. Se me heló la sangre. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado con Daniel? No, no es Daniel, me contestó. Es Carmen. Alejandro, esa mujer está robándote. He estado en tu casa esta mañana y la he visto con mis propios ojos guardando cosas en su bolso, joyas de Sofía, dinero que había en el cajón de la cocina, incluso una figurita de plata que estaba en el salón. Es una ladrona, y quién sabe qué más está haciendo ahí metida todo el día sin que nadie la supervise. ¿Has sentido alguna vez esa rabia que te sube desde el estómago hasta la garganta y te ciega completamente? Esa rabia que te hace olvidar todo lo demás, toda la razón, toda la lógica, todo lo bueno que una persona ha hecho. Pues yo la sentí en ese momento. Colgué el teléfono y salí de la oficina sin decirle nada a nadie. Dejé esa reunión con los japoneses que había costado meses de preparación. Cogí el coche y conduje hasta casa como un loco, pitando a todo el que se me ponía delante, pasándome semáforos en ámbar, con las manos agarradas al volante tan fuerte que los nudillos se me pusieron blancos. Todo el camino iba pensando en lo estúpido que había sido, en cómo había confiado en esa mujer, en cómo la había dejado entrar en mi casa, le había dado acceso a todo, y ella nos había estado robando todo este tiempo. Me sentía traicionado, humillado, furioso. Pensaba en todos los regalos que le había hecho, en las propinas extra, en las veces que le había dicho que se tomara el día libre, pero le había pagado igual, y ella así me lo agradecía, robándonos. Cuando llegué a casa eran las 4 de la tarde. El sol de abril entraba por todas las ventanas llenándolo todo de una luz cálida y dorada que contrastaba completamente con la oscuridad que yo sentía por dentro. Abrí la puerta con tal fuerza que el ruido resonó por toda la casa. Carmen estaba en el salón con Daniel en brazos, sentada en la mecedora junto a la ventana, cantándole bajito esa canción que siempre le cantaba, algo sobre una paloma blanca que volaba sobre el mar. Se giró al oír la puerta y me miró con esos ojos suyos llenos de bondad, sorprendida de verme llegar tan temprano. «Señor Alejandro», me dijo sonriendo, «qué bueno que ha venido antes hoy. Daniel ha estado tan bueno, casi no ha llorado en toda la mañana». Pero yo no le devolví la sonrisa. «¿Dónde está?», le dije con una voz que no sonaba como la mía, una voz dura y fría y llena de ira. Ella me miró confundida. «¿Dónde está qué, señor? ¿Dónde están las cosas que has robado?», le grité. Y Daniel se asustó con mi grito y empezó a llorar. «¿Dónde están las joyas de mi mujer? El dinero. Todas las cosas que has estado robando de esta casa desde que llegaste». La vi palidecer. La vi abrir la boca, pero no salió ningún sonido. La vi mirar hacia Daniel, que lloraba cada vez más fuerte. «Yo no», empezó a decir con la voz temblorosa. «Yo no he robado nada, señor Alejandro. Yo nunca haría algo así. Yo». Pero no la dejé terminar. «Eres una mentirosa», le grité otra vez. «Una mentirosa y una ladrona, y quiero que salgas de mi casa ahora mismo. Ahora, sin coger nada más que tu ropa. Y como vuelvas a acercarte a mi familia, llamaré a la policía». Debiste ver su cara en ese momento. Debí ver yo su cara en ese momento con otros ojos, con el corazón en lugar de con el orgullo. Tenía los ojos llenos de lágrimas que empezaban a rodar por sus mejillas arrugadas. Las manos le temblaban mientras sostenía a Daniel, que no paraba de llorar. Y en su expresión había algo más que tristeza. Había dolor. Había una incomprensión absoluta. Había el peso de una injusticia tan grande que ni siquiera podía ponerla en palabras. «Señor Alejandro», me dijo con la voz rota, «por favor, déjeme explicarle. Yo no he robado nada. Debe haber un malentendido. Yo jamás le haría daño a usted o a la señora Sofía o al pequeño Daniel.
Ustedes son como mi familia. Pero yo estaba ciego, completamente ciego. No quiero oír tus excusas, le dije arrancándole a Daniel de los brazos con tal brusquedad que el niño lloró aún más fuerte. Vete ahora, vete antes de que pierda los estribos completamente. Y ella, pobre Carmen, se fue. Se fue llorando, se fue con esa dignidad rota, se fue a su habitación, y en 10 minutos salió con una bolsa pequeña donde había metido su ropa y nada más. Y se fue de mi casa sin decir ni una palabra más, solo mirándome con esos ojos que decían todo lo que no podía decir con la boca. Cuando Sofía llegó esa noche y le conté lo que había pasado, esperaba que me diera la razón, que me dijera que había hecho bien. Pero en lugar de eso, me miró con una expresión que no supe descifrar. ¿Estás seguro, Alejandro?, me preguntó. ¿Estás seguro de que Carmen robó algo? ¿La viste tú con tus propios ojos o solo te lo dijo Laura? Y cuando le dije que había sido Laura quien me lo había contado, suspiró profundamente y negó con la cabeza. Alejandro, me dijo con una voz cansada, tú sabes cómo es mi hermana. Tú sabes que nunca le cayó bien Carmen, que siempre decía que no era apropiado que le diéramos tanta responsabilidad, que nos estábamos encariñando demasiado con una empleada. ¿Y si se equivocó? ¿Y si malinterpretó algo? Pero yo me negué a escucharla. Ya está hecho, le dije. Y además, si no era culpable, ¿por qué no se defendió más? ¿Por qué se fue tan fácilmente? Sofía no dijo nada más esa noche, pero la vi llorar en el baño, llorar en silencio mientras se lavaba la cara, y supe que estaba llorando por Carmen, no por las supuestas cosas robadas. Los días que siguieron fueron horribles. Contratamos a otra empleada, una chica joven de Madrid que tenía buenas referencias, pero que no tenía ni idea de lo que hacía. Daniel lloraba constantemente, no comía bien, casi no dormía por las noches. Sofía y yo estábamos exhaustos, discutíamos todo el tiempo, por todo y por nada. La casa que antes había estado llena de esas canciones que Carmen cantaba, de ese olor a comida casera, de esa calidez, ahora estaba fría y silenciosa y llena de tensión. Yo intentaba no pensar en ella. Intentaba convencerme de que había hecho lo correcto, que había protegido a mi familia. Pero había algo que no me dejaba tranquilo, algo que me carcomía por dentro cada vez que miraba a Daniel y veía cómo echaba de menos a Carmen, cómo buscaba con la mirada a esa mujer que había sido la única constante en sus primeros meses de vida. Pasó una semana, y entonces recibí la llamada que lo cambió todo. Era Laura otra vez, mi cuñada. Alejandro, me dijo con una voz rara, extraña, necesito hablar contigo. ¿Ahora también has visto a Carmen robando en algún otro sitio?, le dije con sarcasmo. No, no es eso, me contestó, y algo en su tono me hizo prestar atención. Alejandro, encontré las joyas. ¿Qué?, dije sin entender. Las joyas de Sofía. Las encontré. Estaban en mi bolso. ¿Cómo en tu bolso? Pues que yo las cogí sin querer. O bueno, las cogí queriendo pero luego me olvidé. Sofía me había dicho que podía llevarme prestado ese collar de perlas para una boda que tenía, y yo lo cogí esa mañana cuando fui a vuestra casa, y también cogí la pulsera porque Sofía dijo que le daba igual, y lo de la figurita de plata fue porque la quería para enseñarle a un tasador, porque tengo una parecida y quería saber cuánto valía. Y el dinero eran 20 euros que cogí del cajón de la cocina para el taxi porque no llevaba efectivo, y pensé que después se lo devolvería. Todo estaba en mi bolso y se me olvidó completamente. Alejandro, Carmen no robó nada. Fue un error mío. El mundo se detuvo. Literalmente sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. ¿Me estás diciendo? Le pregunté con una voz que apenas podía salir de mi garganta. ¿Me estás diciendo que acusaste a Carmen de robar, que hiciste que yo la echara de mi casa, que la humillara, que la tratara como a una criminal, y todo fue un puto error tuyo? Hubo silencio al otro lado. Laura empezó a tartamudear excusas, que ella había visto su bolso abierto, y había supuesto, que en ese momento le pareció obvio, que no pensó, que lo sentía mucho. Colgué el teléfono. Me temblaban las manos, sentí náuseas. Corrí al baño y vomité. Vomité todo lo que tenía en el estómago, y después seguí con arcadas vacías mientras me agarraba al inodoro como si fuera lo único sólido que quedaba en el mundo. ¿Qué había hecho? Dios mío, ¿qué había hecho?
Había destruido a una mujer inocente, una mujer que solo nos había dado amor y cuidados, que había tratado a mi hijo como si fuera suyo, que había estado ahí cuando yo no estuve, y yo la había echado como a un perro, sin escucharla, sin darle ninguna oportunidad de defenderse, sin confiar en ella ni por un segundo a pesar de todos los meses que había demostrado ser una persona buena y honesta. Le conté a Sofía lo que había pasado. Ella se quedó en silencio durante un largo rato, sentada en el borde de la cama con las manos en la cara, y después levantó la vista y me miró con una decepción tan profunda que me dolió más que cualquier grito. «Tienes que encontrarla», me dijo simplemente. «Tienes que encontrar a Carmen y pedirle perdón de rodillas si hace falta. Y tienes que traerla de vuelta». Tenía razón. Por supuesto que tenía razón. ¿Pero cómo? No tenía su número de teléfono nuevo. Ella había dejado el móvil que le habíamos dado porque era de la empresa. No sabía su dirección exacta en Montijo, solo sabía el nombre del pueblo. Pero tenía que intentarlo. Esa misma tarde cogí el coche y conduje las 4 horas hasta Extremadura, atravesando esa España vacía y hermosa de campos infinitos y pueblos pequeños que parecen detenidos en el tiempo. Era casi de noche cuando llegué a Montijo. Pregunté en el bar del pueblo, en la farmacia, en la iglesia. Todo el mundo conocía a Carmen. Era del barrio de San José, me dijeron. Tercera calle a la izquierda después de la plaza. Una casa blanca con la puerta azul. Llamé a esa puerta azul con el corazón en la garganta. Abrió un hombre joven, 25 años tal vez, con el mismo pelo castaño de Carmen y esos mismos ojos profundos. «Soy Alejandro Montero», le dije. «Necesito hablar con Carmen. Su madre trabajó para mí en Madrid». El chico me miró con una mezcla de sorpresa y algo más, algo parecido a la rabia contenida. «Así que usted es el señorito que echó a mi madre como si fuera una delincuente», me dijo. «Mi madre que no ha hecho más que llorar desde que volvió. Mi madre que no quiere ni salir de la cama porque dice que no entiende qué hizo mal, que pensaba que ustedes la querían, que Daniel era como su nieto». Y tenía razón. Tenía toda la razón de estar furioso conmigo, de querer cerrarme la puerta en la cara. Pero no lo hizo. «Ella está dentro», me dijo finalmente, «pero no sé si va a querer verlo. Entre». La casa era pequeña, limpia, con esos muebles antiguos que se heredan de generación en generación, y esas fotos familiares en las paredes. Carmen estaba sentada en el sofá del salón, con un rosario entre las manos, rezando en voz baja. Cuando me vio entrar se quedó quieta. El rosario se le cayó al suelo. «Señor Alejandro», susurró. Me arrodillé delante de ella. «Lo siento», le dije, y las lágrimas empezaron a caer por mi cara sin que pudiera controlarlas. «Lo siento tanto, Carmen. Fui un idiota. Fui un ciego. Fui el peor de los hombres. Tú no robaste nada. Fue todo un malentendido horrible. Fue mi cuñada que cogió las cosas y se olvidó, y yo te acusé sin escucharte, sin darte ninguna oportunidad, sin confiar en ti a pesar de todo lo que habías hecho por nosotros. Perdóname, por favor, perdóname aunque no me lo merezca». Ella me miraba con esos ojos llenos de lágrimas, y yo no sabía si iba a perdonarme o si iba a decirme que me fuera al infierno, que me fuera de su casa y no volviera nunca. Pero entonces pasó algo que no esperaba. Me puso una mano en la cabeza, como se hace con un niño que ha hecho algo malo, pero que sabes que en el fondo no es mala persona, y me dijo con esa voz suave que le había oído usar con Daniel 1000 veces: «Ya está, señor Alejandro, ya está». El orgullo hace que los hombres cometan errores, pero reconocerlos es lo que los hace grandes. No me sentía grande en absoluto. Me sentía pequeño, miserable, indigno de estar delante de esa mujer que me estaba perdonando cuando yo no había sido capaz de darle ni un minuto para explicarse. Le conté todo. Le conté lo que había pasado con Laura. Le conté cómo Daniel no comía bien desde que ella se había ido, cómo Sofía lloraba, cómo yo no había dormido bien ni una sola noche desde entonces. Le pedí que volviera con nosotros. Le dije que le duplicaría el sueldo, que le daría cualquier cosa que necesitara, que por favor no nos castigara por mi estupidez. Pero ella negó con la cabeza. «No puedo volver, señor Alejandro», me dijo con tristeza. «No por el dinero, no porque esté enfadada con usted, sino porque si alguna vez vuelve a tener una duda sobre mí, si alguna vez alguien le dice algo y usted me vuelve a creer capaz de hacerles daño,
Yo no podría soportarlo otra vez. Mi corazón no aguantaría. Entiendo, le dije, aunque no entendía nada, aunque lo único que quería era convencerla de que volviera, de que podíamos arreglar esto. Pero había algo en su mirada que me decía que esta vez no había arreglo posible, que había roto algo que no se podía reparar. Me quedé en Montijo esa noche, en un hostal del pueblo. No podía conducir de vuelta. Estaba demasiado destrozado, demasiado agotado. Pensé en todo lo que había perdido por mi arrogancia, por mi incapacidad de ver lo que tenía delante. Pensé en mi abuelo, en lo que me habría dicho si hubiera visto cómo había tratado a Carmen. Me habría dado una bofetada, eso seguro, y me habría dicho que el dinero no te hace mejor persona, que el respeto se gana tratando bien a los demás, que la dignidad no se mide por el tamaño de tu casa, sino por cómo tratas a los que tienen menos que tú. A la mañana siguiente, antes de irme, volví a casa de Carmen. Su hijo me abrió otra vez. Le pedí que le diera algo a su madre de mi parte. Era un sobre con dinero, mucho dinero, todo lo que le debíamos por sus meses de trabajo y mucho más. Una compensación ridícula e insuficiente por el daño que le había hecho. Y también una carta que había escrito durante la noche, una carta donde le decía todo lo que no había sido capaz de decirle en persona, donde le pedía perdón 1,000 veces, donde le agradecía cada segundo que había pasado cuidando de Daniel, donde le decía que ojalá algún día pudiera perdonarme de verdad. Volví a Madrid con esa sensación de vacío que te deja saber que has perdido algo valioso de forma irreparable. Sofía me estaba esperando. ¿Conseguiste que vuelva?, me preguntó con esperanza. Negué con la cabeza. Ella lloró. Lloró abrazada a mí, y los dos lloramos por Carmen, por lo estúpidos que habíamos sido, por todo lo que habíamos perdido. Daniel seguía llorando mucho, seguía sin comer bien. Parecía un niño diferente al bebé feliz que había sido cuando Carmen estaba con nosotros. La nueva empleada que habíamos contratado renunció después de 2 semanas diciendo que era demasiado trabajo, que el niño era muy difícil. Tuvimos que contratar a otras 2 después, y ninguna duró más de 1 mes. Era como si Daniel supiera que ninguna de ellas era Carmen, como si las estuviera rechazando a todas porque ninguna le cantaba esas canciones, ninguna lo mecía con esa ternura, ninguna lo amaba como ella lo había amado. Pasaron los meses. El verano llegó con ese calor sofocante de Madrid que hace que el asfalto se ondule y que la ciudad entera parezca un horno. Daniel cumplió 1 año. Hicimos una fiesta pequeña, solo familia cercana, y yo pensé en Carmen todo el tiempo, en cómo ella habría disfrutado de verlo soplar su primera vela, en cómo habría llorado de emoción como lloraba por todo lo que tenía que ver con él. Sofía y yo ya casi no hablábamos. Dormíamos en la misma cama, pero éramos 2 extraños. Yo sabía que ella no me había perdonado realmente por lo de Carmen, y yo tampoco me había perdonado a mí mismo. El negocio iba bien, mejor que nunca de hecho. Habíamos cerrado contratos importantes, habíamos expandido la empresa. Yo estaba ganando más dinero del que jamás había soñado. Pero nada de eso importaba. Nada de eso llenaba el vacío que sentía cada vez que miraba a mi hijo y veía esa tristeza en sus ojos, esa tristeza que un niño tan pequeño no debería tener. Fue en septiembre, un martes por la tarde, cuando recibí otra llamada que volvió a cambiar todo. Esta vez era el hijo de Carmen. «Señor Montero», me dijo con la voz temblorosa, «mi madre está en el hospital. Ha tenido un infarto. Los médicos dicen que está grave. Y antes de perder la conciencia, ¿sabe qué dijo?», dijo Daniel. Dijo, «Cuiden de Daniel». Colgué el teléfono y me quedé paralizado. Sofía me preguntó qué pasaba y cuando se lo conté se puso pálida. «Tenemos que ir», me dijo, «tenemos que ir ahora mismo». Y fuimos. Cogimos a Daniel, metimos 4 cosas en una maleta y condujimos esas 4 horas otra vez hacia Extremadura, esta vez en silencio, esta vez con ese miedo terrible de que pudiéramos llegar tarde. El hospital de Badajoz era viejo, con esos pasillos largos que huelen a desinfectante y a enfermedad. Carmen estaba en la UCI, conectada a un montón de máquinas que pitaban y parpadeaban. Estaba tan pequeña en esa cama, tan frágil, con el pelo suelto sobre la almohada lleno de canas que antes no tenía, con la piel gris y los labios secos. Su hijo y su hija estaban allí,
y cuando nos vieron entrar con Daniel en brazos, algo cambió en sus caras. El médico nos explicó que había sido un infarto severo, que habían tenido que operarla, que las próximas 24 horas serían críticas. Solo pueden entrar 2 personas a la vez, nos dijo, y solo 5 minutos. Sofía y yo entramos con Daniel. Nos acercamos a la cama y yo, no sé por qué, tal vez por instinto, le puse a Daniel junto a Carmen, cerca de su mano. Y entonces pasó algo increíble. Los ojos de Carmen se abrieron lentamente, esos ojos que yo pensaba que no volvería a ver nunca más, y enfocaron en Daniel. Y sonrió. Sonrió con una sonrisa débil pero genuina, y levantó la mano con esfuerzo para tocarle la cara al niño. «Mi niño», susurró con una voz apenas audible. «Mi Daniel hermoso». Y Daniel, que llevaba meses llorando y triste, de repente se iluminó. Sonrió como no lo hacía desde hacía una eternidad, y empezó a hacer esos ruiditos de felicidad que hacía antes, cuando Carmen lo cuidaba. Era como si algo en él reconociera esa presencia, esa mano, esa voz, ese amor. Carmen sobrevivió. No sé si fue un milagro, si fue la medicina, si fue ver a Daniel lo que le dio fuerzas para luchar, pero sobrevivió. Pasó 3 semanas en el hospital recuperándose. Y durante esas 3 semanas, Sofía, Daniel y yo nos quedamos en Montijo. Nos instalamos en un pequeño hostal del pueblo y cada día íbamos al hospital a visitarla. Y poco a poco, día a día, algo empezó a sanar. No solo Carmen, sino todos nosotros. Yo hablé con ella durante horas. Hablé de verdad por primera vez en mi vida, sin las máscaras del hombre de negocios exitoso, sin el orgullo, sin la arrogancia. Le conté cosas que no le había contado a nadie. Cómo me sentía atrapado en una vida que no me hacía feliz. Cómo tenía miedo de ser un mal padre, de ser un mal marido, de estar repitiendo los errores de mi padre. Y ella me escuchó con esa paciencia infinita suya y me dijo cosas simples pero profundas, cosas que solo alguien que ha vivido mucho y ha sufrido mucho puede decir. La vida no se mide por lo que tienes, sino por lo que das, me dijo. Y tú, Alejandro, tú tienes tanto para dar, tanto amor dentro de ti, pero lo has enterrado debajo de todo ese miedo, debajo de toda esa necesidad de demostrarle al mundo que eres exitoso. Pero lo único que importa al final, lo único que quedará cuando todo lo demás se haya ido, es el amor que hayas compartido. Cuando Carmen salió del hospital, su familia hizo una comida para celebrar. Una comida enorme en el patio de su casa con todos los vecinos, con música y vino, y esas bandejas infinitas de comida que solo existen en los pueblos, jamón y queso y aceitunas y tortilla, y ese pan duro que metes en aceite de oliva, y está más rico que cualquier cosa que hayas probado en un restaurante de lujo. Y yo que venía de Madrid con mi Mercedes y mis trajes caros, yo estaba allí sentado en una silla de plástico, comiendo con las manos, riendo con gente que acababa de conocer, sintiendo una felicidad que no había sentido en años. Daniel estaba en el regazo de Carmen, que aunque todavía estaba débil no quería soltarlo, y el niño reía y jugaba con sus dedos y era otra vez ese bebé feliz que había sido. Sofía me miró desde el otro lado de la mesa y me sonrió, y en esa sonrisa vi algo que pensé que había perdido para siempre. Vi amor, vi esperanza, vi la posibilidad de empezar de nuevo. Esa noche, cuando volvimos al hostal, Sofía y yo hablamos. Hablamos de verdad por primera vez en meses, tal vez en años, y tomamos una decisión. Una decisión radical que todos nuestros amigos de Madrid pensarían que era una locura, pero que para nosotros tenía todo el sentido del mundo. Vamos a cambiar nuestra vida, le dije. Vamos a vender la empresa, vamos a vender esa casa enorme que no necesitamos, vamos a dejar Madrid y vamos a empezar de nuevo, juntos, como familia. Y Sofía lloró de alivio, y me dijo que era lo único que había querido oír desde hacía mucho tiempo. Y Carmen, le pregunté, ¿crees que querría venir con nosotros, ser parte de esto? No como empleada, como familia. Sofía asintió. Pregúntale, me dijo. Pregúntale y veamos qué dice. A la mañana siguiente fui a casa de Carmen. Ella estaba en el patio, sentada al sol con una mantita sobre las piernas aunque hacía calor, alimentando a las gallinas que tenían en un corralito. Me senté a su lado. Carmen, le dije, tengo que preguntarte algo importante. Y le conté nuestros planes. Le dije que queríamos empezar de nuevo, que queríamos una vida más simple,
más auténtica, que queríamos que Daniel creciera sabiendo lo que realmente importa. Y le pregunté si ella querría ser parte de eso, no como empleada, sino como abuela de Daniel, como parte de nuestra familia. Ella me miró durante un largo rato sin decir nada, y vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas otra vez. Señor Alejandro, me dijo finalmente, usted no tiene que hacer esto por culpa. Yo ya lo he perdonado, de verdad. Esto no es por culpa, le dije. Esto es porque finalmente entendí algo que debería haber entendido hace mucho tiempo. Que el éxito no vale nada si estás solo, que el dinero no te da la felicidad, que las personas, las relaciones, el amor, eso es lo único que importa. Y Daniel te necesita, yo te necesito, Sofía te necesita. Somos una familia, y las familias se mantienen unidas. ¿Tú crees en los milagros? ¿Crees que las cosas pasan por una razón? Porque yo antes no creía, yo pensaba que todo era casualidad, que el éxito venía del trabajo duro y la planificación y las decisiones correctas. Pero ahora sé que hay algo más, algo que no podemos controlar, algo que nos guía aunque no nos demos cuenta. Si no hubiera echado a Carmen de esa forma tan horrible, si ella no hubiera vuelto a su pueblo, si no hubiera tenido ese infarto, si no hubiera dicho el nombre de Daniel antes de perder la conciencia, nada de esto habría pasado. Yo seguiría en Madrid, en esa casa fría y grande, en ese matrimonio muerto, en esa vida vacía llena de cosas pero sin sentido. Pero todo eso pasó, y aunque fue doloroso, aunque me destrozó por dentro, me llevó hasta aquí, hasta este momento donde finalmente pude ver con claridad lo que realmente importa. Vendimos la empresa, vendimos la casa, nos mudamos a un pueblo pequeño en Andalucía, cerca del mar, un sitio donde el sol brilla casi todos los días y la gente todavía se saluda por la calle y los niños juegan en las plazas hasta que anochece. Compramos una casa más pequeña pero más cálida, con un patio grande lleno de flores donde Daniel puede jugar. Carmen vive con nosotros, tiene su propia habitación con vistas al jardín, y es oficialmente la abuela de Daniel aunque no compartan sangre. Porque la familia no es solo sangre, es amor, es elección, es estar ahí cuando te necesitan. Yo abrí una pequeña consultoría desde casa, trabajo mucho menos, gano mucho menos también, pero tengo tiempo. Tiempo para desayunar con mi hijo cada mañana, tiempo para llevarlo al parque, tiempo para sentarme en el patio con Sofía por las tardes a tomar un vino mientras vemos el sol ponerse. Sofía dejó la arquitectura de grandes proyectos y ahora diseña casas para la gente del pueblo, proyectos pequeños pero que le dan satisfacción porque puede ver cómo las familias disfrutan de esos espacios que ella creó. Somos felices. No de esa felicidad superficial de las fotos de Instagram, sino de esa felicidad profunda y auténtica que viene de saber que estás donde debes estar, con las personas que debes estar, viviendo la vida que debes vivir. Daniel ahora tiene 3 años. Es un niño feliz, travieso, curioso, lleno de vida. Habla todo el tiempo, hace 1000 preguntas, corre por todos lados como solo los niños pueden correr. Y cada noche, antes de dormir, Carmen le canta esas mismas canciones que le cantaba cuando era un bebé, y él se duerme con una sonrisa en los labios, seguro y amado, y rodeado de las personas que lo aman de verdad. A veces me quedo mirándolos desde la puerta de su habitación, viendo cómo Carmen le acaricia el pelo mientras canta con esa voz suya que ya es parte del sonido de nuestra casa, y siento una gratitud tan grande que casi no me cabe en el pecho. Gratitud porque a pesar de todos mis errores, a pesar de mi ceguera y mi orgullo, tuve una segunda oportunidad. Gratitud porque Carmen es una persona con un corazón tan grande que pudo perdonar lo imperdonable. Gratitud porque mi hijo tiene en su vida a alguien como ella, que le enseñará con su ejemplo lo que significa la bondad, el perdón, el amor incondicional. ¿Sabes qué es lo más curioso de todo esto? Que el día que eché a Carmen, cuando mi cuñada Laura me llamó para decirme que estaba robando, Carmen me había salvado la vida. O mejor dicho, le había salvado la vida a Daniel. Fue Carmen quien me lo contó meses después, cuando ya vivíamos todos juntos en Andalucía, cuando ya había suficiente confianza y cercanía como para hablar de esas cosas. Me dijo que esa mañana, justo antes de que Laura llegara a casa, Daniel había empezado a ponerse morado. Había dejado de respirar, se estaba ahogando con algo, ella no sabía con qué. Y Carmen,
con esa calma que da la experiencia de haber criado hijos y nietos, le hizo la maniobra de Heimlich a un bebé. Ese movimiento preciso que si se hace mal puede romperle las costillas, pero que si no se hace el niño puede morir. Y funcionó. Daniel escupió un pedacito pequeño de plástico, parte de un juguete que se había roto y que él se había llevado a la boca sin que nadie se diera cuenta. Empezó a respirar otra vez, empezó a llorar, y Carmen lo abrazó contra su pecho llorando también, temblando de miedo y alivio. Y cuando todo había pasado, cuando Daniel ya estaba bien, llegó Laura, y vio el juguete roto en el suelo, vio a Carmen guardando algo en su bolso, la confundió, malinterpretó todo, y el resto ya lo conoces. Así que el día que yo eché a Carmen, gritándole, acusándola, tratándola como a una criminal, ella acababa de salvarle la vida a mi hijo, y no me lo dijo. No lo usó para defenderse, no me lo gritó en la cara para hacerme sentir peor. No intentó comprar mi perdón con esa información. Solo se fue, dignamente, llevándose su dolor en silencio. Cuando me lo contó meses después, yo no pude hablar durante un buen rato. Solo la abracé y lloré. Lloré como un niño, y le dije que no merecía su perdón, que no merecía su presencia en nuestras vidas, que ella era demasiado buena para nosotros. Y ella me dijo algo que nunca voy a olvidar. Me dijo, Alejandro, nadie es demasiado bueno o demasiado malo para nadie. Todos somos humanos, todos cometemos errores, todos necesitamos perdón. Lo importante es aprender, es crecer, es ser mejor. Y tú eres mejor ahora que antes. Eres el hombre que siempre pudiste ser, pero que tenías miedo de ser. Ahora, cuando miro hacia atrás a esa vida que tenía en Madrid, me parece un sueño, o más bien una pesadilla. No puedo creer que ese era yo, ese hombre arrogante y ciego que medía su valor por el tamaño de su cuenta bancaria, que pasaba más tiempo en reuniones absurdas que con su propia familia, que era capaz de destruir a una persona inocente sin pestañear. Pero también sé que sin haber sido ese hombre, sin haber tocado fondo de esa manera, no habría podido convertirme en quien soy ahora. A veces las lecciones más importantes de la vida vienen de los errores más grandes. A veces tenemos que perderlo todo para darnos cuenta de lo que realmente importa. A veces tenemos que caer muy bajo para poder levantarnos siendo mejores personas. Hay días difíciles, por supuesto. Días donde Carmen se siente mal y nos recuerda que ya no es joven, que su corazón está débil, que algún día no va a estar. Días donde Sofía y yo discutimos porque aunque nuestro matrimonio está mucho mejor, no es perfecto, sigue habiendo roces y diferencias. Días donde extraño algunos aspectos de mi vida anterior. La adrenalina de cerrar un gran negocio, el reconocimiento, la sensación de poder. Pero esos días son cada vez menos. Y cuando vienen, solo tengo que mirar a mi hijo jugando en el patio con Carmen, solo tengo que oír sus risas, solo tengo que sentir el sol en la cara y el olor a jazmín que viene del jardín. Y recuerdo por qué hice este cambio. ¿Por qué tomé esta decisión? Porque esta vida simple y auténtica, vale más que todo el dinero del mundo. El otro día Daniel me preguntó algo. «Papá», me dijo con esa inocencia que solo tienen los niños, ¿los abuelos vienen de la barriga de las abuelas o del corazón? No entendí la pregunta al principio, pero después lo comprendí. Le había oído a algún niño del pueblo hablar de cómo los bebés vienen de la barriga de las madres, y él estaba tratando de entender cómo Carmen podía ser su abuela si no era mi madre ni la madre de Sofía. Y le dije la verdad. Le dije que algunas personas vienen a nuestra vida por la sangre, porque nacemos en una familia, pero otras vienen por el corazón, porque las elegimos, porque el amor que compartimos es más fuerte que cualquier conexión biológica. Y le dije que Carmen era su abuela del corazón, que ella lo había elegido desde el primer día que lo vio, y que eso era igual de real, igual de importante, igual de para siempre que cualquier otra relación familiar. Y él me miró con esos ojos grandes y me dijo algo que me derritió. Me dijo, «Entonces, papá, tú también eres mi papá del corazón, ¿verdad? Porque todos los días me eliges». Y tenía razón. Cada día elegimos a las personas que amamos, cada día decidimos estar ahí, cuidarlas, protegerlas, amarlas. Eso es lo que hace a una familia. Carmen me enseñó algo que ningún libro de negocios, ningún curso de liderazgo, ningún mentor millonario me había enseñado jamás.
Me enseñó que la verdadera riqueza no está en el banco, está en las manos que sostienen las tuyas cuando tienes miedo, está en las voces que te cantan cuando no puedes dormir, está en las personas que te perdonan cuando no lo mereces, está en los momentos simples, en los desayunos compartidos, en las risas sin motivo, en los atardeceres vistos juntos. Esa es la riqueza que importa, la única que no te pueden quitar, la única que llevarás contigo cuando todo lo demás se haya ido. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera escuchado a Carmen ese día en lugar de echarla, si le hubiera dado la oportunidad de explicarse, si hubiera confiado en ella, si no hubiera dejado que el orgullo me cegara. ¿Habríamos llegado hasta aquí de todas formas? ¿O seguiríamos en Madrid, en esa vida vacía, fingiendo ser felices? No lo sé. Tal vez el dolor era necesario. Tal vez tenía que romperme completamente para poder reconstruirme de una manera mejor. El universo tiene sus formas misteriosas de enseñarnos lo que necesitamos aprender, y a veces esas formas son duras, son crueles incluso, pero siempre, siempre hay una razón detrás. O al menos eso es lo que quiero creer. Que nada de lo que pasó fue en vano, que cada error, cada lágrima, cada momento de dolor nos trajo hasta este lugar donde finalmente podemos ser felices. Carmen me dice que tengo que perdonarme a mí mismo, que ya he pedido perdón suficientes veces, que ya he hecho las paces con el pasado, que ahora lo que necesito es soltar esa culpa que todavía cargo en algún rincón del corazón. Y estoy intentándolo, de verdad que lo intento. Cada día es un poco más fácil. Cada día que veo a mi hijo feliz, cada día que veo a Sofía sonriendo de verdad, cada día que veo a Carmen cantando en la cocina mientras prepara la comida, siento que merezco un poco más este presente, esta segunda oportunidad que la vida me dio. Porque al final todos somos humanos, todos nos equivocamos, todos hacemos daño a veces sin querer y a veces queriendo. Pero lo importante es levantarnos, es aprender, es hacer mejor las cosas la próxima vez. Ahora es casi de noche aquí en Andalucía. El cielo está teñido de esos naranjas y rosas y morados que solo existen al atardecer cerca del mar. Puedo oír a Daniel riendo en el patio mientras Carmen le persigue jugando a que es un monstruo, y puedo oír a Sofía en la cocina preparando la cena mientras tararea una canción. Y yo estoy aquí, en el porche de esta casa que es nuestro hogar, tomándome un vino y mirando cómo la luz se va apagando lentamente sobre los tejados del pueblo, y siento una paz que no sabía que era posible sentir. Una paz profunda que viene de saber que estás donde debes estar, que estás haciendo lo correcto, que estás viviendo una vida que tiene significado. Esta es mi historia, la historia de cómo un millonario arrogante echó a la mejor persona que había conocido, y de cómo eso, paradójicamente, lo salvó. Me salvó de mí mismo, me salvó de una vida sin propósito, me salvó de convertirme en un hombre que ni siquiera yo podría respetar. Y todo gracias a Carmen, a esa mujer del pueblo que me enseñó más sobre el amor, el perdón y la humanidad que todo lo que había aprendido en mis años de éxito y poder. Te voy a decir algo ahora, a ti que me has escuchado durante todo este tiempo, a ti que has estado aquí mientras yo desahogaba mi corazón. ¿Hay alguien en tu vida a quien hayas juzgado sin escuchar? ¿Alguien a quien hayas lastimado sin darle la oportunidad de explicarse? ¿Alguien que merezca tu perdón pero que tu orgullo no te deja dárselo? Piénsalo. De verdad, piénsalo. Porque la vida es demasiado corta, demasiado frágil, demasiado impredecible como para desperdiciarla en rencores, en orgullos malentendidos, en relaciones rotas que podrían repararse. No esperes a que sea demasiado tarde. No esperes a tener tu propio momento de claridad dolorosa como lo tuve yo. Ve ahora, llama a esa persona, escríbele, búscala, pide perdón si hace falta, ofrece perdón si te lo piden, construye puentes en lugar de muros. Porque al final de todo, cuando estés en tu lecho de muerte mirando hacia atrás, no vas a recordar el dinero que ganaste, o el coche que conducías, o la casa que tenías. Vas a recordar las personas que amaste y las personas que te amaron. Y solo eso importará. Si esta historia te tocó el corazón de alguna manera, si te hizo sentir algo, si te hizo pensar en tus propias relaciones, en tus propios errores, en tus propias segundas oportunidades, déjame una palabra ahí abajo en los comentarios. Solo una palabra, la que te salga del alma en este momento. Puede ser perdón,
Puede ser amor, puede ser familia, puede ser gracias, puede ser lo que sea que estés sintiendo ahora mismo. Porque compartir lo que sentimos nos conecta, nos recuerda que no estamos solos, que todos estamos en este viaje juntos, tratando de ser mejores, tratando de amar más, tratando de vivir vidas que valgan la pena. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esta historia, alguien que está atrapado en su propio orgullo, alguien que ha perdido de vista lo que realmente importa, compártesela. A veces una historia, aunque sea la historia de un extraño, puede ser exactamente lo que alguien necesita oír para cambiar su vida. Yo te lo digo por experiencia. Hace 3 años yo era ese hombre que necesitaba aprender esta lección, y me costó carísimo aprenderla, pero gracias a Dios la aprendí. Ahora vivo cada día tratando de ser el hombre que Carmen vio en mí incluso cuando yo no podía verlo. El hombre que mi hijo merece. El hombre que Sofía eligió amar. El hombre que finalmente, puedo mirar en el espejo y respetar. Gracias por escucharme. De verdad, gracias por estar ahí, por darme tu tiempo, por permitirme compartir esto contigo. Que tu vida esté llena de amor, de segundas oportunidades y de personas como Carmen que te recuerden lo que realmente importa. Hasta siempre.